¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Llega el viernes y los días viernes nosotros nos permitimos hacer un paréntesis en los análisis. En los análisis a todo nivel, social, político, económico, siempre lo digo, porque empezamos a ver nuestra realidad desde una perspectiva emocional, sensitiva, cognitiva, desde mi ciencia, que es la psicología. El día de hoy con la preocupación de siempre por los temas cotidianos de nuestra sociedad, queremos hablar de algo que se ha hecho recurrente, el consumo de drogas lícitas. Porque claro, el consumo de drogas ilícitas constantemente se lo está reflexionando, ¿no? Que hay aprehensiones, que hay cárcel, que hay nuevas leyes, en fin. Y la pregunta, ¿por qué tanta gente en nuestra sociedad, ahora está consumiendo drogas lícitas? En el transcurso de estas 2 últimas semanas he quedado impresionada porque donde iba conversaba con alguien y me preguntaba, ¿cómo duermes? Yo tomo diazepam para dormir. No, yo media pastillita de relazepam. El otro día me levanté tan nervioso que me tomé un poco de Neuril. Y es impresionante saber que la gente consume ansiolíticos, antidepresivos, relajantes musculares, como si fuese pipoc, por no decirlo de otra manera, y que está generando una suerte, en algunos casos, de dependencia constante. Los médicos, nuestros profesionales en salud, muchas veces recetan esto y no hacen que se acompañe con una terapia, lo cual hace que la persona empiece, reitero, a generar una dependencia. Es peor, más fuerte todavía más adelante cuando empiezan a tener un síndrome de abstinencia, que es igual o peor que de una droga común. ¿Por qué estamos consumiendo esto? ¿Por qué la depresión se ha convertido en la segunda enfermedad más grave del planeta o más constante luego de las enfermedades cardíacas? Vamos a hablar de ello el día de hoy con un equipo de profesionales que trabajan en el tema alma, salud de espíritu, que es otro punto. Más cordial bienvenida a nuestro psiquiatra de cabecera, el doctor Julio Bombacano. Feliz año, mi querido Julio. Gracias por estar en el canal, en el programa, como siempre, y por tus conocimientos. Bienvenido. Gracias, Vero. Pues lo mismo para ti, que sea un lindo año, lleno de buenas cosas. Y en particular feliz doblemente de encontrarme de hace un año con mis amigos Fernando y mi amiga María Eugenia. Cierto. Y con ellos también dialogaremos el día de hoy. La más cordial bienvenida, María Eugenia Pareja, psicóloga, psicoanalista, actualmente decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la y Educación de la UNSA. ¡Qué maravilla! Decana, qué gusto ver. ¿Cómo está usted? Para mí el gusto, volver a este espacio que lo siento tan familiar, donde además se hablan cosas tan importantes, salimos de esa cotidianeidad que está marcada por momentos hasta difíciles para hablar y llegar a la población con aquello que es tan importante, aquello que muchas veces la gente no puede controlar, sus depresiones, sus ansiedades, sus faltas de sueño. Qué lindo hablar de ello. Y feliz año, Vero, que el programa día a día va creciendo, va siendo más visto, su nivel está cada vez más alto. Feliz año, continúa con todo ese empeño, alegría y carácter científico que le das a tu programa. Muchísimas gracias. ¿Qué sería de esto si no fuera por ustedes? Ustedes son en realidad el motor de todo aquello y el conocimiento que tienen. No podemos centrarnos solamente en la ciencia. Creo que el ser humano mucho tiempo ha trabajado en función de su espíritu, del ajayo, como le decimos nosotros acá en nuestra sociedad, de esa cercanía con las plantas, los animales, de esos nexos que tenemos con aquello. Y para hablar de esto, de nuestra cosmovisión andina, de esa percepción que también existe de qué sucede con nuestra alma, por qué estamos así como perdidos en una depresión y en ansiedad, no podía estar un mejor invitado con mayor conocimiento que Fernando Guanacuni. Qué gusto tenerte, Fernando, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, contento de estar acá compartiendo estos temas tan importantes para la familia, para la vida, en realidad para toda nuestra sociedad. Muchas gracias por invitarme. Ayer me decías cuando hablábamos, estoy dando clases de Tai Chi. Yo decía, ahí está, perfecto, es que eso es, hay que encontrar el equilibrio, eso es lo que necesitamos. Bueno, voy a empezar contigo, Fernando. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué pasa con el tema de las drogas?
he encontrado un material muy interesante que tal vez lo podríamos ver antes de arrancar el diálogo, de lo que son estas drogas, lo que generan, producen en nosotros. Estos, los relazepam, ¿cómo son? ¿Se llaman? Los PAN, los que terminan en Zipan. Ah, ok. Benzodiazepinas. Benzodiazepinas. ¿Qué hace la benzodiazepina? Vamos a ver. Efectos. Todas las benzodiazepinas tienen efectos ansiolíticos, hipnóticos sedantes y anticonvulsionantes. Los ansiolíticos mejoran el ánimo, reducen la ansiedad y facilitan el contacto social. Inducen a un estado de relajamiento muscular y somnolencia. En ocasiones producen desinhibición, locuacidad, excitación y agresividad. Dosis elevadas provocan náuseas, aturdimiento, confusión, disminución de la coordinación psicomotriz, etc. Y los efectos secundarios más frecuentes son sedación, somnolencia, fatiga, pesadillas, mareos y lentitud psicomotriz, entre otros, dependencia y tolerancia. Las benzodiazepinas producen dependencia. En tratamientos prolongados, estos fármacos pueden perder la efectividad inicial, aunque sigan manteniendo cierto control en la ansiedad. Esto nos indica que las benzodiazepinas pueden producir tolerancia. Síndrome de abstinencia. La retirada brusca del fármaco puede resultar peligrosa. Su abandono debe realizarse de forma gradual. El síndrome de abstinencia produce aumento de la ansiedad, insomnio, irritabilidad, náuseas, dolor de cabeza, tensiones musculares, palpitaciones, disforia y, en casos graves, convulsiones y estatus epilépticos. Ahí está. Pero también hay un síndrome de abstinencia luego de que se consume aquello. Ansiedad, depresión, te pone de buen humor, te hace dormir mejor. ¿Por qué necesitamos todo ello, Fernando? ¿Por qué no estamos durmiendo bien? ¿Por qué nos sentimos tristes? ¿Por qué nos estamos sintiendo ansiosos? ¿Qué pasa? Desde la cosmovisión andina nosotros analizamos y comprendemos más o menos de esta forma, ¿no? Que hay un paradigma, una lógica de vida hegemónica en el mundo y obviamente en Bolivia también, porque ha permeado todas nuestras relaciones sociales, que es la lógica del vivir mejor, ¿no? Mejor. Claro, una lógica de competencia, una lógica de consumismo, una lógica de tener más, una lógica de búsqueda de estatus, ¿no? Una lógica de sobrevivencia, porque al final, desde la cosmovisión andina, eso no es vida, ¿no? Sino es un parámetro de sobrevivencia. Entonces, esa hegemonía, esa lógica de vida ha generado una dependencia del mercado. El mercado parece que marcara nuestros ritmos de vida, ¿no? Es decir, el ser humano hoy día se ha convertido simplemente en un ser consumidor nada más, de ropa, de electrodomésticos y de todas, ¿no? Necesidades ficticias creadas, necesidades que aparentemente uno requiere, pero en realidad no es así, simplemente cuestión de mercado, el comercio, etcétera, ha generado una dependencia. Entonces, es ahí donde todos están sumidos, lamentablemente, en querer tener más. Resumo, el sistema nos ha absorbido de tal manera que ya a nadie le interesa ir a ver el mar, sino tener el mejor auto, caminar descalzo por la playa o por el, no sé, por el Illimani, sino comprarse una buena casa. ¿Eso es? Yo converso con los amigos y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo va la familia? Uy, la familia, recién voy a verlo el fin de semana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Le digo, y porque es que entro a las 7 de la mañana y salgo más o menos a las 10, en el mejor de los casos, y mi hijo está durmiendo. Entonces, el alimento más importante del ser humano, la relación con los seres queridos, ha sido cortado, ha sido aislado. Entonces, en ese contexto, solamente el fin de semana ya aparece algo esporádico. Y obviamente el ser humano, todos necesitamos un abrazo, todos necesitamos una palabra, el contacto real. Entonces, nos hemos subido en un ritmo muy acelerado de la vida. Y en ese contexto nos hemos desarticulado de los apoyos fundamentales, que es la familia, los seres queridos, la vida, la Pachamama, nosotros decimos. Entonces, en ese contexto estamos aislados, flotando en alguna parte,
ante la pantalla, la computadora, y tratando de resolver desde lo virtual algo real, ¿no? Entonces, es ahí donde se han desconectado los vínculos afectivos que son los fundamentos de la vida. Voy a resumir, según lo que me has dicho, en una frase. ¿Hemos dejado de alimentar nuestra alma? Sí. Y como ahora tiene hambre, entonces empieza a consumir otras cosas. Porque ¿qué la alimentaba? Yo recuerdo una vez que tú nos has dado las 5 formas de ser feliz. Y eran los amigos, exacto, conversar con amigos, hacer cosas nuevas, la música, el sexo, y no me acuerdo el otro. Entonces era... Viajar a un lugar nuevo cada vez. Eso no lo hacemos, ahora trabajo. Entonces ya no hemos alimentado nuestro espíritu. ¿Por qué, doctor? Estamos consumiendo tanto ansiolítico, tanto antidepresivo, tanto relazepam, diazepam, no sé qué más, pan. Y no pan, ¿no? Sino otros pan. Claro. Por suerte, yo diría. Okay. Realmente. Okay. Estoy totalmente de acuerdo con la línea que está planteando Fernando. Para mí esto es un problema evolutivo en realidad. Wow. Hace miles de años, seguramente cuando las condiciones de supervivencia de los seres humanos eran extremas, es decir, cuando había carencia, llamemos así. Por supuesto que había que competir, luchar, asesinarse, qué sé yo, para conseguir algo, ¿no? Comida. Vivir asustado porque no va a haber. La palabra ansiedad traducida significa miedo, temor. Miedo, Sí. ansiedad. Ansiedad significa miedo. Ansiolítico significaría romper el miedo, en la traducción. ¿Okay? Entonces, ¿qué ha pasado? Justamente en la posmodernidad en la que vivimos, el sistema, si lo puedo llamar así, por decir algo, se ha encargado pues de mantener en nuestros cerebros la creencia de la carencia, de que no va a haber para todos, de que no va a alcanzar, de que no hay. Oye, ¿yo por qué tengo que pagar por vivir pues en el planeta que he nacido, por ejemplo? Es mi planeta, ¿no? Pero claro, Digo, y la naturaleza, mamá naturaleza, te lo da. claro, pero sí, el sistema me hace creer que hay propiedad privada, que es de este ñato, que no va a existir para mí, que tengo que competir, que tengo que levantarme temprano, que tengo que luchar por sobrevivir. En el siglo XXI, seguramente que voy a tener bastante temor, ¿no? Seguramente. Y ese temor, por eso la ansiedad y depresión, la enfermedad del siglo XXI, de alguna manera hay que combatirlo. No resolverlo, combatirlo, digo. En ese sentido, por suerte, tenemos ansiolíticos, medicamentos, Porque si no, que no resuelven nada, pero te ayudan muchísimo a no pegarte un tiro, así lo pondremos, ¿no? Claro, porque en el desborde de estas emociones de temor, de depresión, puedes acabar autolesionándote y lesionando a otra gente, en el extremo del miedo. Lógicamente, el comprender que somos hermanos, que hay para todos, que recibir gratis, etcétera, etcétera, es la solución definitiva. Pero mientras tengamos las creencias de la carencia, insisto, de la propiedad privada, de que para mí no hay, que por supuesto que va a haber temor psicológico. Y si no tenemos el diazepam, no sé, los otros medicamentos, vamos a empezar a consumir drogas ilícitas. Claro, con la misma finalidad, sin duda. De hecho, las drogas ilícitas o son estimulantes del sistema nervioso central o son depresores del sistema nervioso central, lo mismo, pero con potencial daño mucho mayor al no ser controladas y reguladas en tanto dosis, producción y fabricación. Lo que más me duele es pensar que no solamente es el sistema el que te dice que estás aquí para sufrir y que todo requiere sufrimiento, vas a tener que trabajar, sino la propia religión, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Mientras tanto, Balú, y reitero un poco burlescamente, estás diciendo, mamá naturaleza te lo da, ¿no es cierto? La Pachamama te lo da. Y cuando tomas un fruto, pones espinas por fuera, no es una cosa tan simple. Mientras tanto, ahí hay otros que te están calentando la oreja, repitiéndote que todo es peligroso, que todo está mal. Yo escucho, por ejemplo, decir, se va a dar el 1% de los fondos de las AFPs a los agropecuarios. 1%. Y la gente se vuelve loca y empieza a volverse loca y sale a protestar. ¿Y dónde quedó la solidaridad? 1%. O sea, te voy a sacar un pelo para amarrar aquello que se está rompiendo. No, como un pelo me va... Por Dios, es que estamos realmente muy desorientados. ¿Coincides? ¿Tienes otra percepción de esto?
¿Cuál es tu punto de vista, María Eugenia? Sí, coincido en la gran parte de lo que otros dos compañeros han planteado. En realidad, creo que las causales de sufrimiento del humano se han presentado a lo largo de toda la historia. Freud nos dice que existen 3 causales de sufrimiento, uno que es la supremacía de la naturaleza, como estamos viendo ahora, cuando ya no podemos controlarla, y esa ha sido una causante, y muchísimo más fuerte en etapas anteriores, cuando no habían los recursos para frenar esa fuerza de la naturaleza, esa hiperpotencia de la naturaleza, que ha venido a resolver, dice, en gran medida lo que sería la ciencia. La caducidad del cuerpo, que es otra causal de sufrimiento. Otra desesperación absoluta. Que creo que incluso en función a la muerte muchas cosas se han tenido que observar y se están saliendo con medidas paliativas para lo que representa aquello. Y como causal de sufrimiento, que es la muerte, si bien hemos tenido una concepción negativa de ella, porque es a través de la muerte, de lo que nosotros tomamos conciencia, que podemos crear y nos podemos responsabilizar para con la vida. ¿No? Y, sin embargo, ¿quién ha asumido ese lugar para mitigar esa causal de sufrimiento? Ha sido la religión. Pero una religión que por lo general con la que vivimos es una religión que te crea miedos, te crea temores, te crea culpa eterna, impresionante. Entonces, esto, por ejemplo, nos ha llevado a tener esa causal. Y una que dice Freud son las relaciones sociales, las más difíciles de resolver, porque no hay ni ciencia ni religión en las relaciones sociales. En tanto, siempre hay este juego de poderes, este poder que corrompe, que lastima, que tiene que haber un poderoso que tenga que definir sobre los otros, que reproducimos en todas las actividades de nuestra vida. Dice, ni el amor es un paliativo para esta causante de sufrimiento, porque hasta cuando amas tienes miedo de perder al ser amado. Sí. Entonces, considero de que esto siempre se ha dado, pero a ello se ha añadido, si bien los pueblos han tratado de mitigar estas sus falencias, sus dolores, sin embargo, ahora esto se agudiza. Y cabalmente estoy de acuerdo con los dos amigos. ¿Qué mundo estamos viviendo ahora? De la mercantilización. Hay que suben todas las empresas farmacéuticas para la venta porque hay un ingreso grande respecto a aquello, ¿no? Y con químicos, o sea, estamos yendo contra la propia naturaleza, químicos que si bien, y veíamos hace un momento en la presentación que se hacía, que si bien te resuelven temporalmente, por un momento te resuelven el conflicto, están dañándote a otras cosas. Luego va a ser peor. Va a ser peor, entras además al consumo excesivo porque ya no puedes frenar. Y sí estoy de acuerdo en parte con lo que decía Julio. Qué suerte, porque no, si no nos daríamos un tiro, ¿no es cierto? Pero pasado el efecto del ansiolítico o de cualquier droga, incrementa más porque no has resuelto nada, solo te has paralizado. Y el hecho de paralizarse crea mayor ansiedad. Entonces, sí, en algunos casos te has adormecido, porque además no resuelves. Sigue el sufrimiento y el conflicto latente ahí, pero es como que tú ya estás flotando, entonces ya no te interesa mucho. Ya no. Pero al final, la tarde o temprano, vas a tener que volver a aterrizar y volver a ver aquello. Y no resuelves el conflicto, o sea, el problema es simplemente quedarte, además sin recursos creativos que son importantes, quedarte en el lugar y nada más que aquello. Y por otra parte, muy de acuerdo con lo que decía acá Fernando, esta globalización, posmodernismo y todo aquello nos ha llevado a hacernos sujetos desechables. Totalmente. Todo es desechable. Ya no hay la intimidad con lo que era lo tuyo. Te has perdido toda esa potencialidad y esa fuerza. Cierto. Ahora, nosotros necesitamos reflexionar el tema, ¿no? Tenemos que ver qué está haciéndonos la sociedad y por qué de pronto nuestros empresarios mueren de un infarto, porque nuestra gente empieza a vivir en esa ansiedad. ¿Qué está haciendo la sociedad de nosotros? Yo me acuerdo, mi abuela se sentaba después de cocinar toda la mañana, cocinaba toda la mañana. Después de almorzar se sentaba en un patio parecido a casa antigua a charlar con sus hermanas.
¡Qué belleza! Y luego hacía alguna masita, buñuelos, algo y comíamos todos felices, saltando, brincando. No se conflictuaba de cuánto estoy comiendo, si me he engordado o no, si me ha salido un rollo, si mi papada, no se conflictuaba. No, el hombre tenía el lugar que merecía, era una sociedad interesante donde el varón se sentía apreciado, por tanto no había supermujeres ansiosas, conflictuadas, que tenían que cargar 2 roles, no. Había un equilibrio mucho más saludable, creo yo. La sociedad no mandaba mensajes de que tienes que ser exitosa, o tienes que ser exitoso, no mandaba esos mensajes, o tienes que ser bello, o tienes que ser perfecto, no existía aquello y la gente creo que vivía mejor. Nosotros hemos dado un brinco peligroso, porque de ser una sociedad muy respetuosa de esas tradiciones y de esos equilibrios, hemos pasado a ser ahora una sociedad que exacerba más bien el hedonismo y los excesos y el ego y todo aquello, ¿no? Y la ostentación, creo que esa es la palabra, ¿no? Un preste fantástico donde muestro mis 500 anillos y hasta el oro en los dientes y donde lo pueda poner, lo pongo y mucho alcohol y hemos saltado, pero un salto vergonzoso de un extremo al otro. Sí, es verdad. Por ejemplo, lo que están viendo, el problema de estos medicamentos en la clase media alta, seguramente. Las clases populares yo veo el alcohol. Correcto. El alcohol. No conocemos el ansiolítico, es por nombre, ¿no? Pero el alcohol está presente ahí como un fenómeno de un escape temporal, ¿no? ¿Por qué? Porque la lógica que tratamos de describir es una lógica individual extrema, desarticulado. Estamos juntos pero solitos, en realidad. Correcto. Y nos hemos salido de la práctica comunitaria, que es un valor muy importante en las culturas ancestrales, es decir, el contacto real, la convivencia. Y la convivencia genera el afecto, y el afecto la sensibilidad, y por lo tanto la cooperación, el trabajo conjunto. Eso nosotros lo vemos, por ejemplo, en las villas. Recién hemos tenido la carencia del agua y hemos tenido que organizarnos. Y había mucha gente, por ejemplo, que abuelitas, otros con muchos pequeñitos, entonces todos empezaron a ayudarse. Qué emergió bonito. La sensibilidad. Me conmovió muchísimo. Yo solito estaba con mi familia, de pronto todos venían, nosotros entonces ayudábamos. Ese contacto real, comunitario, nos permite generar afectos de relacionamiento que son reales, que emergen de la sensibilidad. Pero si nos vamos individualizando, desarticulando al extremo, porque veo el extremo, los seres, antes yo decía los Discman, ¿no? Cuando había ahora son los iPod y bueno, y muchos otros más, ¿no? El celular ya convertido. Nos estamos aislando y por lo tanto nos estamos desensibilizando alrededor. Ya no nos damos cuenta qué sucede alrededor. Tú vas al metro en Buenos Aires o en Washington, en Londres, están solos. Nadie habla con nadie. Antes entrábamos al micro y charlaban, ¿no? Charlaban con la persona de lado, bonito. Ahora nadie habla con nadie. Nos estamos desconectando, nos estamos desarticulando. Lo que tú describías de la abuela, de la mamá, Tan bello. ¿no? ¿Cómo te ha ido la noche, no? Te voy a contar, mira, yo me he soñado con esto. Entonces es un contacto que cada uno necesitamos, es un alimento también. Al alma, es un alimento al alma. Necesitamos eso. Entonces pensamos que esa carencia lo podemos sustituir tal vez teniendo más, consumiendo más, pero no va a ser llenado porque ese afecto es de otro carácter, del contacto real, comunitario. Entonces, por eso se plantea desde la cosmovisión volver a la práctica comunitaria. La práctica comunitaria es empezar a articularnos. Es una dinámica de la sociedad, del ser humano, está en su naturaleza de ser sociable, de buscarnos, porque nos necesitamos. Me acuerdo, yo iba mucho a Chulumani porque era como una especie de oasis, ¿no? Donde, te estoy hablando de hace 20 años atrás, cuando recién murió mi padre, una especie de oasis, porque esto era una marea de conflictos, más para mí que estaba en la vida política, y me iba a Chulumani y era un oasis, porque no había televisión, o sea, nadie sabía los escándalos que pasaban en La Paz, nadie me conocía, ¿no? Y la gente charlaba.
Entonces tú pasabas por la calle y veías al señor de la peluquería con 5 o 6 personas en la puerta charlando. Un poquito más abajo estaba el sastre y estaba charlando con otras personas. En la tienda de la esquina donde vendían cena, heladito, lo que sea, la gente conversando. En la plaza todos los jóvenes paseando por el lugar. Fui hace unos 5 años atrás. Ya había llegado la televisión. Miren qué paradójico es para mí, qué duro, qué confrontación para mí misma, ¿no? Que hago televisión. Nadie conversaba. En el lugar de la plaza ya no había jóvenes, todos estaban en sus casas viendo tele. El señor que antes cortaba el cabello estaba solo, esperando que venga alguien. Casi todos estaban en el restaurante donde antes se reunían para charlar y todos estaban así. Nadie hablaba con nadie, todos estaban viendo tele. No, Dios mío, ¿qué ha pasado? Esa gente seguro ha dejado de alimentar su espíritu y se ha alimentado y empezó a trabajar para comprarse más teles, una en cada cuarto. Mejor si tenemos una en el comedor, entonces ya nadie habla, todos miran tele. Ay Dios, qué errores tan grandes estamos cometiendo. ¿O no? También se puede conversar por la tele y de temas Exacto, buenos. siempre y cuando sea... Utilizar la herramienta correctamente, digamos. Depende. Un arma en sí misma no es ni buena ni mala. Tienes Depende razón. para qué la uses, sin duda, claro. Tienes razón. Creo que la teoría del odontólogo nos puede ayudar a aproximarnos más a esto. ¿Cómo es? A ver, mira. Tengo dolor de muela. Seguramente necesitaré analgésico, porque duele, ¿verdad? Pero el dolor de muela viene por una infección en el modelo biológico médico. Esa es la causa. Tengo que tratar la infección, sin duda. Pero mientras me esté doliendo, tendré que usar un analgésico, ¿verdad? Sería un odontólogo muy malvado. Que se aguante. Ya. Okay. Ok. ¿Qué está pasando acá? La infección, el sufrimiento, como lo decía la Mao-He, desde 3 vertientes que coincido freudianamente, ¿sí? Lo social, que es una, la caducidad del cuerpo otra, y que no puedo controlar este planeta asqueroso y no sé qué, es la tercera, la naturaleza. Claro, esa es la infección, nos va a producir siempre sufrimiento, claro, seguro, Pero, a lo largo de la historia de la humanidad, Ok. con momentos más exacerbados, como en este caso en lo social, que es lo que estamos hablando. Ok, esa infección me va a producir dolor de muelas, es decir, ansiedad, depresión, etcétera, síntomas. ya, Hay que dar analgésico, ¿verdad? Ahí están los ansiolíticos, están los antidepresivos. que se le pase el dolor. Pero, Para hacer el tratamiento real, que es de la para causa. hacer el tratamiento. Exactamente. Pero nos quedamos solamente en el consumo del analgésico. No necesariamente. Y cada vez se está pudriendo más. No hacemos el trabajo de solucionar el problema de curar la Que muela. ese es el tema de fondo. Que ese es el tema de fondo. Una terapia puede solucionar el problema, nos puede hacer entender que no tenemos que tener miedo, que podemos vivir en paz en este planeta, que de hambre no nos vamos a morir, que no importa que estemos viejas, feas, arrugadas, o que estemos gordas, o que no tengamos mañana plata, o que no importa si se va el novio, o podemos en una terapia entender que somos seres. Por supuesto, pero también hay que contextualizar, A ver. porque considero que lo que plantea Fernando es importante. ¿Cómo resuelvo en una terapia si todo el entorno está malo? Podré asumir, mitigar un poco, pero por lo social podré mitigar mi dolor. Pero no es posible que la terapia solo se centre a que me pacifique. O sea, porque cuando uno está alterado, uno tiene que buscar pacificarse, miedo. que eso va a jugar lo que es la terapia. Ahora, el contexto está mal. Este contexto en la actualidad está creando estrés, está creando depresión, que va a ser el primer motivo de muerte, según lo que nos plantea la OMS y la OPS. Entonces, en dos años. Qué Entonces, rápido, ¿qué Dios es lo mío. que está pasando? Es importante cambiar de esta práctica de mirada biologicista a la comunitaria, porque es ahí el medio donde uno tiene que resolverlo. Si la familia, como se planteaba, está metida en el trabajo obsesivo y enfermante que genera lo que son grados de estrés,
ahí estamos mal. Perdidos. Sí, nos seguimos conceptuando y viendo como que los humanos somos objeto de uso y desuso. Estamos mal. Si consideramos que esta madre tierra, en una de las causales de sufrimiento, esta madre tierra está siendo explotada, lastimada, dolida. Este planeta está agonizando y no tomamos parte de constituirnos en hijos de la madre tierra, en guardianes de nuestra madre tierra, vamos a estar mal. Si el mercado sigue haciéndonos ver esos sujetos que nos llenamos con el consumo, sin embargo el vacío es terrible. Cada vez mayor. Estamos mal. Entonces, una terapia, ¿cómo va a solucionar si no está dentro del contexto? Hay que plantearnos desde esa mirada para trabajar en términos mucho más serios. Claro, es como, no sé, como apuntar al dedo gordo del elefante, ¿no es cierto? Si el elefante entero está dañado. Permítame hacer una breve pausa y enseguida regresamos.